Bienvenidos a un programa más de Viernes de Vinculación, programa que semana a semana se logra con la colaboración conjunta del Departamento de Vinculación, ahora adscrito a la Dirección de Vinculación, Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización de la UABS, y con el apoyo invaluable de la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria a través del equipo de Radio UABS. Un saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través del 1180 de AM y a través de la transmisión de la fanpage de Facebook del Departamento de Radio UABS. Les recordamos que la transmisión de este programa pues también se hará posteriormente de manera diferida en la fanpage del Departamento de Vinculación. Y bueno, como saben los radioescuchas y quienes nos han seguido todo ese tiempo, el Viernes de Vinculación trata de hablar temas que van un poquito, salen un poco fuera del rigor académico, sin embargo, con la relevancia y la importancia que tiene que ver primeramente con lo que ha sucedido por la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 y ahora el regreso también a actividades presenciales o semipresenciales, ¿no? En la que estamos pues inmersos ahorita, que es la vuelta de regreso a la universidad. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña el doctor Rodrigo Serrano Castro para hablarnos un poco sobre el tema de Viernes de Vinculación, en relación a la conmemoración del próximo 24 de marzo, que es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. El doctor Rodrigo Serrano nos va a hablar sobre las violaciones graves de los derechos humanos y dignidad de las víctimas. Un gusto saludarlo, doctor Rodrigo. Mucho gusto. Igualmente, ingeniero Sergio Antonio Bianchi, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Excelente, maestro, muchas gracias. Y bueno, les cuento un poco sobre el doctor Rodrigo Serrano. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de nuestra universidad en la licenciatura de Derecho y en los posgrados de maestría y doctorado en Derechos Humanos, así como también en el posgrado de Ciencias Marinas y Costeras. El doctor Rodrigo Serrano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocido por CONACYT como nivel 1. Fue abogado general de nuestra universidad y actualmente se desempeña como magistrado del Poder Judicial del Estado. Es un placer tenerlo por acá en este Viernes de Vinculación, doctor. Y bueno, para iniciar en materia ya con este programa, me gustaría que nos platicara un poquito en el contexto general de los derechos humanos, que nos platicara un poco sobre su experiencia dentro del programa educativo de posgrado en derechos humanos que ofrece la universidad. ¿Cuál fue su origen y cómo se visualiza a unos años de distancia, doctor? Muchas gracias nuevamente, ingeniero Bianchi. Qué gusto saludarte. Tenemos la oportunidad de conocerte hace muchos años. Y desde luego agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al Departamento de Vinculación, a Radio Universidad, esta atenta invitación para estar con ustedes en este Viernes de vinculación con la comunidad universitaria, de vinculación con los alumnos, las alumnas de las diferentes carreras, pero también con las maestras, con los maestros, con el personal administrativo, y desde luego a través de las redes sociales, también a través de estas redes, con el público en general que se interesan por los distintos y diversos temas de difusión que tiene la institución educativa en este programa, pues que ya es muy conocido, el de Viernes de Vinculación. Decirte en realidad que hoy es un día pues importante, muy significativo por diversas razones, precisamente porque, como tú ya lo decías, tenemos enfrente el día 24 de marzo, que es la semana que entra, la conmemoración de este Día Internacional del Derecho a la Verdad, por un lado. Pero por otro lado, estamos en el marco también, no podemos dejar de lado, de los 46 años de vida universitaria. El 16 de marzo pasado, el miércoles pasado, se conmemoraba un año más de inicio de actividades en la institución, ya con 46 años. Y por otra parte, además,
por si fuera poco, tenemos también el día de hoy la institución educativa, la entrega de profesionistas y graduados en diferentes posgrados a la sociedad, porque esta tarde precisamente el señor rector, Dante Arturo Salgado, y las autoridades universitarias estarán atestiguando la entrega, entiendo, de 145 títulos profesionales, por un lado, y por otro lado, 5 grados del nivel de maestría o bien de doctorado. Entonces, todo ello pues implica que reflexionemos en un momento importante en la vida de la universidad, pero también en el contexto regional, en el contexto internacional, sobre todo ante los acontecimientos que se encuentran, pues que somos testigos todos los días de lo que está aconteciendo en el contexto internacional también. Entonces, precisamente, la pregunta que me haces tiene que ver con el surgimiento de este posgrado que está adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y que nace en el 2016, Sergio, porque en ese año hay un acuerdo de voluntades entre diversas universidades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las universidades, entiendo, eran en aquel momento, digo eran porque se incorporaron otras más después, la Universidad de Tlaxcala, la Universidad de Campeche, la Universidad de Guanajuato y nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estuvo aquí en aquel momento el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos y se suscribió un convenio para que hubiera se pudiera, digamos, programar estudios más allá de la licenciatura que visualizaran de manera muy clara la evolución, desarrollo y aplicación de los derechos humanos como un objeto de estudio que ameritaba realmente un programa educativo nuevo en ese nivel. De tal suerte que con la participación de estas universidades que te comento, el impulso de la nuestra y el gran respaldo en aquel momento de la CNDH, se crea este posgrado. Nosotros, pues en realidad, fue casi una fiesta porque habíamos como maestros, entre otros nosotros y algunos maestros más, perdón, buscábamos que el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas tuviera su posgrado en alguna de las ramas del derecho. Y así fue, de tal suerte que ya en este momento, entiendo, ya son 2 generaciones, o bueno, una activa y la otra ya egresada de la maestría en Derechos Humanos, y asimismo en el nivel de doctorado, donde ya se tuvo una generación de egreso. Hace unas semanas estuvieron llevándose a cabo los exámenes de los doctorantes y actualmente pues la generación que está activa. Entonces, ya en aquel entonces, en 2016, la universidad advertía que estos temas tendrían que ser tratados desde una perspectiva muy especial, desde una perspectiva no solamente de enseñanza, sino que además de investigación, porque como tú sabes, pues una de las grandes diferencias entre el nivel licenciatura y el nivel posgrado es que en el nivel posgrado pues se exige ya en el alumno se inicie en los procesos de investigación jurídica y que pues realmente creo que fue un éxito en aquel momento esa convergencia de acuerdos entre estas universidades. Después se sumarían otras universidades en el trayecto. Entiendo que la Universidad de Tamaulipas y algunas otras, no sé si la de Chihuahua también. De tal manera que ha sido un posgrado, ingeniero Bianchi, muy exitoso para nuestra casa de estudios.
Muy bien, interesante el origen, como lo comenta doctor. Y bueno, ya nos platicó un poco sobre el origen. ¿Cómo visualiza este programa a unos años de distancia? Bueno, fíjate que precisamente regresando al tema de la investigación, la gran riqueza del posgrado, digo, más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la relación alumno-maestro, tenemos que hacer énfasis en los proyectos de investigación de cada uno de estos estudiantes, porque se pasa por un proceso a través de comités asesores, que van validando desde el inicio del alumno la pertinencia de los temas y sobre todo que sean temas que tengan una vinculación, ahora sí que haciendo referencia a este viernes de vinculación, una relación directa con asuntos reales, es decir, no porque hablemos de un derecho humano en su sentido más amplio, tenga que ser algo que se quede en la cuestión abstracta o en la cuestión impersonal o en una mirada de carácter filosófica, ¿no? Sino que se están abordando temas en este posgrado muy directamente relacionados con las víctimas de los delitos, relacionados con el proceso penal oral y adversarial nuevo que le llaman, asuntos que tienen que ver con el estatus que tienen los internos en los penales y cuáles son los procesos de rehabilitación, si están funcionando o no, cómo se encuentra nuestra Constitución, nuestra Carta Magna ante la cotidianidad respecto a la impartición de justicia por parte de los tribunales en las entidades federativas, pero también por parte del Poder Judicial. Entonces, yo creo que la gran riqueza de nuestro posgrado en Derechos Humanos es que los temas que seleccionan los alumnos, pero que también son conducidos y además centrados, modificados o sugeridas recomendaciones para que sean temas que al final de cuentas coadyuven con asuntos del ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Común y corriente, que no sean temas que se queden nada más en el aula, Sergio, sino que sean temas que sirvan para resolver problemas sociales. Yo creo que eso es lo más importante en este posgrado de Derechos Humanos que impulsa y que está teniendo mucho éxito en nuestra máxima casa de estudios del Estado. Muy interesante, doctor. De hecho, esto que comenta, ¿no? De orientarlo en soluciones a contextos reales, es algo muy importante para la institución, ya que, bueno, la universidad no solo son los salones de clase, ¿no? Estamos hablando de que, como lo acaba de mencionar, no solo es la parte de formación académica en los derechos humanos, sino también es objeto de estudio, los derechos humanos son objeto de estudio, ¿no? Y bueno, el tema de los derechos humanos es muy amplio. Se podría hablar de una entera clasificación de estos. De hecho, antes de entrar a la transmisión, estábamos platicando algo, ¿no? Sobre los derechos de tercera, cuarta generación que mencionaba. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras sobre los principales antecedentes de este importante tema de la clasificación de los derechos humanos. Sí, efectivamente coincidimos en ese punto. Fíjate que desde luego que uno de los antecedentes pues, principales de estos temas es la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948. Después vendría en 1969 la firma del denominado Pacto de San José o Convención Americana de los Derechos Humanos. Digamos, se advertía en aquel momento que tenía que ponerse un fin precisamente a situaciones que se daban en diferentes países respecto de la forma de conducirse las autoridades respecto a sus gobernados, porque en el desarrollo de
y en la necesidad de establecer los nacionalismos al momento del siglo XIX, siglo XX, cada país tenía su régimen jurídico interno y respondían las autoridades únicamente respecto a ese régimen jurídico nacional, digamos. Pero precisamente ante las, digamos, los conflictos que escalaron a llevarnos a una Primera Guerra Mundial en 1914 y luego a una Segunda Guerra Mundial en 39, que termina en 1945, pero inmediatamente después se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Y en 48 se expide esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Había que decirles a las naciones que ya nunca más podrían aplicar medidas o llevar a cabo un régimen jurídico independientemente del sistema económico que cada nación adoptara, porque había un catálogo ya más allá de cualquier frontera que se tendría que acatar. Es decir, las personas tenían derecho a que se respete su integridad física, su integridad psíquica y su integridad moral. Entonces, pues ahí tenemos precisamente el antecedente en 48. Lo que comentabas es en relación precisamente a cómo ha ido evolucionando este derecho humano, porque al principio nos ubicábamos más o se ubicaba más esta protección a la parte individual, es decir, a la persona en sí misma. Y la evolución que ha habido es la tendencia a que esa protección o esos derechos reconocidos primeramente para la persona, su dignidad humana, el individuo, han ido evolucionando de lo individual a lo colectivo, de tal suerte que ahora ya podemos hablar de derechos humanos colectivos, a diferencia de los derechos humanos individuales, que son muy importantes, pero que ya va más allá de lo individual. Entonces, los primeros derechos fueron, por ejemplo, hay una clasificación en 5 diferentes tipos de derechos humanos. Los primeros, claramente relacionados con la persona en sí misma. ¿Cuáles son? Los derechos de libertad, los derechos de igualdad, ¿verdad? Luego tenemos los derechos de autonomía, que es todo aquello que el Estado le está prohibido intervenir en decisiones que son, valga la redundancia, autónomas por parte de las personas. Luego vienen los derechos de participación, que tienen que ver con lo cívico y lo político, la posibilidad de acceder a los cargos públicos, la posibilidad de votar y ser votado, pero también participar como ciudadano en la problemática de tu comunidad. Y los derechos de protección o de crédito, que tienen que ver con obligaciones del Estado en general de suministrarte pues seguridad, vivienda, salud, acceso al bienestar, etcétera. Entonces, en una primera clasificación de los derechos humanos, partimos de que estos surgen en defensa de valores. Entonces, uno de los valores más importantes, digo, después de la vida, los valores más importantes son la libertad y la igualdad. Entonces, hay derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de autonomía, ya lo dije, derechos de participación cívica y política y derechos de protección o de crédito, que tienen que ver con la parte de obligaciones de los gobiernos en cualquiera de sus niveles para crear las condiciones necesarias para proveer trabajo, vivienda, salud, educación, un medio ambiente sano. Y más allá de esto, pues tenemos, digamos, lo que algunos doctrinarios le llaman derechos humanos de primera generación, de segunda generación o tercera, y van subiendo de nivel en función de que van teniendo un marco de aplicación más amplia. Precisamente los derechos de primera generación, pues son estos que te mencionaba, ligados al individuo.
entre otros derechos civiles, incluso políticos. Ya los de segunda generación tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural. Los denominados derechos de tercera generación ya son derechos colectivos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, o el derecho a la paz pública, o el derecho a una calidad de vida digna. Entonces, estos derechos o grandes derechos no tienen que ver con una persona, tienen que ver con una colectividad, con una comunidad. Los de tercera generación que le llaman. Y hay quienes hablan de derechos denominados de cuarta generación, que es donde entran las tecnologías. Porque ahora, pues como sabemos, gran parte de la información, gran parte procesos educativos, lo vivimos ahora con la pandemia, procesos laborales, procesos de acceso a la justicia, incluso los famosos tribunales electrónicos o de los poderes judiciales. Entonces, el acceso a la tecnología ya no es saber quién puede tener la tecnología y quién no, sino que se visualiza ya por doctrinarios y estudiosos del derecho que el acceso a la tecnología, al Internet, por ejemplo, ya es un derecho humano o debe considerarse un derecho humano, porque, por ejemplo, no se pueden abrir las brechas porque uno tiene el equipo de cómputo y el otro no, o porque uno pues se le alcanzó para el saldo en su celular y el otro se le agotó. Claro, esto se dice fácil, pero en la práctica la tendencia doctrinal es que se reconozca un derecho a la tecnología parejo, que todos tengamos los mismos derechos de igualdad parejos de acceso a la tecnología. Muy interesante, creo yo, porque finalmente ahorita quien tiene acceso a la tecnología respecto de quien no lo tiene, pues que no lo tiene vive en un rezago o en una imposibilidad de acceder a servicios que son ya básicos o fundamentales en la vida cotidiana. Esto es muy interesante, precisamente la evolución de estos derechos humanos que han venido, repito, de lo individual a lo colectivo. Ya incluso hay derechos que van más allá de los seres humanos, que no son derechos humanos, pero son derechos que tienen que ver con nuestra vida en el planeta. Y hace unos días nos platicaban, por ejemplo, de reformas a la Constitución de Chile, el país de Chile que está reformando su Constitución, donde ya se reconocen derechos fundamentales como sujeto de protección, no como objeto, sino como un sujeto de protección titular de derechos a la naturaleza. Es decir, la naturaleza, por proveer de servicios ambientales a las sociedades y ser fundamental para el bienestar de los individuos, tiene que protegerse como si fuera algo muy valioso y se le van a conceder ya derechos por sí mismas. Es decir, no se requiere que alguien presente un amparo o se queje por el humo que se genera en la termoeléctrica en Pichilingue y se queje, sino que ya esto tiene que ser una protección por sí misma, donde la autoridad tenga que intervenir por mandato jurídico para obtener un medio ambiente sano, porque nos está rebasando ese asunto. Entonces, en general. Entonces, esto es muy interesante porque ya la tendencia, incluso algunas disposiciones de la Corte en el país, van por esa ruta de que la naturaleza, los árboles, los bosques, bueno, aquí tenemos pocos bosques, pero sí tenemos una vegetación muy rica de carácter, digo, en función de nuestro propio clima semidesértico, o lugares que deben ser considerados áreas naturales protegidas, como ya lo son, por ejemplo, la Sierra de la Laguna, se habla de la Sierra de la Gigante, etcétera, ¿no? Entonces, pues muy interesante esta evolución de los derechos humanos en primera, segunda, tercera generación y otras, y ahora ya derechos también más allá de nosotros mismos, pero que tienen que ver con nuestro entorno y con nuestro hábitat y con el planeta mismo, Sergio.
Muy interesante, doctor, cómo esa colectividad o esa evolución hacia la colectividad, pues ahora considera también patrimonio, como lo dice, natural, puede ser cultural también, ¿no? Entonces, y mencionaba el caso de Chile, ¿no? De Chile, bueno, en muchos países en Latinoamérica han ido también evolucionando en tema de materia de derechos. Y bueno, aquí en México, en particular en materia de derechos humanos de las víctimas, recientemente aquí en nuestro país hubo dos reformas importantes constitucionales, que fueron la del año 2008 y la del 2011. Me gustaría que nos platicara un poco sobre estas reformas y qué ha pasado, cuáles han sido los impactos a partir de la vigencia de las mismas reformas. Sí, muy interesante la pregunta. Fíjate que de las reformas constitucionales que hemos tenido en los últimos 20 años, yo pudiera afirmar pues que las más relevantes han sido las que se llevaron a cabo en el año de 2008 y la del 2011. ¿Por qué? Bueno, porque realmente en el 2008 se va a modificar todo el esquema y seguimiento en parte a la procuración y también a la impartición de justicia, por lo que hace a las personas que cometen presuntamente una conducta fuera de la ley, es decir, están en la hipótesis de haber llevado a cabo con su conducta ilegal un delito. Entonces, la persecución de los delitos y la forma de llevar al imputado ante los órganos jurisdiccionales para que se determine su culpabilidad o inocencia, representó un gran avance porque realmente se generaron garantías que no tenía el imputado muy claras antes de esa fecha. Y por otro lado, por primera vez, y esto tiene que ver con este Día Internacional del Derecho a la Verdad, sobre todo porque tiene que ver con las víctimas, por primera vez en 2008 se habla de la víctima del delito. Es decir, antes de esta reforma, la víctima del delito pues era la que denunciaba el delito, la que había sufrido por sí misma ese daño o ese menoscabo en su esfera jurídica, o algún familiar de estos que sufrieron un daño, pero las autoridades no tomaban en cuenta básicamente a la víctima. Y a partir de esa reforma que crea el sistema de justicia penal, oral y adversarial, la víctima va a tener un lugar ya en el proceso penal al mismo nivel que el imputado. Y se va a hacer énfasis en una justicia denominada restaurativa, donde se busque más, ante todo, la reparación del daño a la víctima. Claro, hay de reparación del daño a reparación del daño, hay diferentes tipos de conductas consideradas como delitos, y esto de la reparación del daño va a tener un ajuste en función de cada tipo delictivo. Pero, digamos, se privilegia más que se llegue a un acuerdo, a una mediación, donde quien cometió el delito se comprometa a resarcirlo de una forma o de otra, sobre todo en una generalidad de delitos que no son graves o que son, digamos, patrimoniales, daños patrimoniales, por decirlo de alguna forma, menores, aunque pues cualquier menoscabo en tu patrimonio es algo para ti muy importante. Y por otro lado, la víctima, o sea, quien sufrió el daño o menoscabo en su patrimonio, o un atentado contra su dignidad o libertad, o contra su propia lesiones físicas incluso, sea considerada por la justicia para coadyuvar con la investigación, aportar datos, estar presente si lo desea en alguna audiencia, tener un asesor jurídico
la víctima, que le otorgue apoyo legal, contar con psicólogos, contar con médicos, con especialistas, con instalaciones cuando se trata de víctimas de delitos pues que son muy penosos, como son precisamente, como puede ser una violación sexual, o puede ser un secuestro, o puede ser un daño físico, una lesión física, etcétera, ¿no? Entonces, esto es 2008. Y ya en 2011 tendríamos la gran reforma relacionada con modificaciones a varios artículos de nuestra Carta Magna, donde incorporan ya los derechos humanos y hacen ver que estos son derechos humanos por sí mismos, evitando aquella confusión que se daba entre garantía y derecho humano. Porque anteriormente se hablaba ¿no? Recordarás que el primer título de la Constitución era de las garantías individuales y sociales. Entonces la garantía es muy importante porque es el medio de defensa del derecho, pero se le daba más importancia a la garantía, al medio de defensa, que al derecho mismo, de tal suerte que todas las autoridades administrativas, ejecutivas, de los niveles de gobierno, poderes, de acuerdo al primero de la Constitución, están obligados no solamente a respetar, sino a promover, difundir, y que todas sus acciones vayan encaminadas a proteger la dignidad humana en su actuación pública. Se dice fácil, pero digamos, esto ha ido propiciando un cambio lento, difícil en las instituciones, pero que poco a poco se ha ido concretizando ya en leyes sustantivas y adjetivas que van regulando aspectos para ir frenando estos abusos que se dan por parte de autoridades al momento de ejercer su función en contra del ciudadano. De tal manera que, pues sí, estos derechos humanos se encuentran ya en nuestra Carta Magna, que ya existían, pero con las reformas del 2011 se reafirma un sistema garantista y un sistema de apoyo y de interpretación en toda la actuación de las autoridades en sus niveles de gobierno, cual fuera, para privilegiar el principio pro persona, por ejemplo, y proteger mucho más a los ciudadanos frente al Estado, y a los ciudadanos frente a otros ciudadanos también, porque ahora vemos en los juicios y en los procedimientos de todo tipo que muchos ciudadanos hacen valer derechos que hablan que son derechos humanos frente a otro derecho del que esté enfrente en un conflicto legal. Esto es muy interesante, y pues básicamente son, desde el punto de vista jurídico, dos de las grandes reformas a nuestra Carta Magna que están ahí muy presentes todos los días en nuestras actividades o en las actividades que llevan a cabo los abogados y abogadas en general en México. Excelente, doctor. Bien interesante dentro de la evolución que menciona, ¿no? Como 2011 y menciona las garantías individuales, pero ya no solo desde el punto de vista de la garantía, sino como el derecho, ¿no? En la reforma como un derecho humano. Exactamente. Sí, estamos hablando de esa misma evolución, ¿no? Que nos lleva a esta etapa. Y bueno, ya en el terreno de las víctimas de los derechos humanos, o también las víctimas de los delitos, ¿nos podría explicar el marco jurídico de la protección a las víctimas que hay en México? ¿Cuándo surge? Y bueno, también cómo aquí en el estado de Baja California Sur ha evolucionado este marco jurídico. Sí, con todo gusto. Fíjate que realmente este día que se celebra el 24 de marzo próximo, la semana que entra, es un día que fue, digamos, institucionalizado por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU. Alguien puede decir, bueno, pero ¿de qué sirve que se etiquete un día con tal contenido? En realidad es importante, porque lo que se pretende es que las miradas, en este caso del mundo, vean, volteen, miren
que se requiere por parte de todos los ciudadanos, ya no de ningún país, sino del mundo entero, debe tenerse un derecho a la verdad, sobre todo la verdad de los hechos y la verdad jurídica, sobre todo tratándose de víctimas de delitos, pues como son muy graves, que pueden ser, por ejemplo, víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestro, puede haber secuestro de menores, tortura, de tal manera que este Día Internacional, y voy a permitirme leer aquí el kit del objetivo que planteó o plantea la ONU. Adelante. Dice, al reconocer el valor de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad. Entonces, a veces hay regresiones porque vemos que, si bien es cierto, hay un avance jurídico muy importante desde la Declaración Universal de 1948 que decíamos, hasta estos cambios constitucionales a nivel país, más leyes, en este caso de las víctimas, que ya tenemos vigentes, es la pregunta que me hacías. En México surgió precisamente, después de esa reforma del 2008 constitucional, la Ley General de Víctimas, que data de 2013, es una ley para todo el país, pero como es una materia concurrente, también los estados o las entidades federativas pueden legislar su propia ley local, y tenemos la Ley de Atención a Víctimas para el estado de Baja California Sur, que data del 2014, es decir, un año después de la Ley General de Víctimas a nivel país, se legisla a nivel local en Baja California Sur esta Ley General de Víctimas para el estado. Aquí ya tenemos la figura del asesor jurídico de la víctima, es decir, el estado está obligado a que la víctima cuente con un apoyo legal, ya sea que pueda la víctima recurrir a un abogado particular si lo quiere o puede, y si no, el estado está obligado a proporcionarle un asesor a la víctima, también al imputado. Entonces surge desde hace muchos años la Defensoría Pública de Oficio, que son abogados del gobierno en cada entidad federativa, que si un imputado, quien comete un delito, no tiene abogado o no puede pagarle, te asignan un abogado de manera gratuita. Esto no existía para las víctimas, fue de las cuestiones que, gracias a la reforma del 2008 y a la creación de estas leyes en favor de las víctimas, tanto la nacional como la local, la ley nacional de 2013 y la local de 2014, es que ya cuentan o deben contar las víctimas de un delito o sus familiares con asesores jurídicos gratuitos. A veces no se dan abasto, ¿no? Pero sí se tiene, es una estructura que depende del área jurídica de gobierno del Estado. A nosotros en algún momento nos tocó estar al frente de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado y nos tocó esa transición de capacitar abogados y abogadas para hacer frente a las asesorías de las víctimas de los delitos, porque lo que sucedía o lo que sucede a veces es que se revictimiza a la víctima. Es decir, la víctima acude a la instancia, me refiero en general, en el contexto nacional, acude a la instancia de procuración de justicia o al Ministerio Público, y pues muchas veces tiene que esperar, pasan 2 horas y no la atienden, a lo mejor llega con una lesión y pues no es canalizado pronto a un servicio médico, empieza a dar vueltas. Entonces, lo que se pretende con estas leyes es que las víctimas tengan un apoyo firme, legal, y además dejar de revictimizarlas, porque se convierte en un calvario el pedir justicia cuando en realidad estás lesionado como víctima en tu patrimonio o físicamente o psicológicamente o incluso moralmente, ¿no? No sé si me explique.
Sí, es decir, la propia aplicación de la justicia podría provocarle todavía otro problema más a la víctima, pues es la Sí, revictimización, la ¿no? víctima de por sí ya va apachurrada, ¿no? A pedir justicia y no, y se topa con una pared, ¿no? Entonces, creo que hemos avanzado mucho. El problema es que no debemos estar atentos a la no regresión, es decir, uno de los principios del derecho humano es, primero, la progresividad, o sea, que el derecho humano se vaya ampliando y que lo que ya se logró en ley o en constitución o en tratado internacional, no haya una regresión de la norma, ¿verdad? Hacia atrás, entonces, o en la vida cotidiana. Entonces, no es sencillo equilibrar, por un lado, lo que dice la ley y, por otro lado, la actuación de las autoridades de procuración e impartición. Pero vamos avanzando y, desde luego, pues poco a poco se tiene que ir exigiendo, como ya se exige más por parte de la ciudadanía, para que la justicia, en realidad, como dice la Carta Magna, pues sea pronta y expedita. A veces hay exceso de trabajo en estos temas, pero pues este día de la verdad que se celebra la próxima semana nos recuerda eso, que los seres humanos, repito, tenemos las personas el derecho a que se nos respete la integridad física, que se nos respete la integridad psíquica y que se nos respete la integridad moral, y que somos, el principio fundamental es el de la dignidad humana. Entonces, pues hay mucho por hacer en el campo académico, que es el que nos corresponde a nosotros en este momento, por este programa educativo que la universidad impulsa desde el 2016, la maestría y el doctorado en Derechos Humanos. Y desde luego, pues que es mucho más lo que se tiene que hacer en lo académico, pero también en lo público en general, para ir hacia adelante, mejorar mucho de lo que hay que mejorar, y sobre todo la no regresión y sí la progresividad de estos grandes derechos que hemos ganado y que hemos construido pues como humanidad y como país y como Estado. Muy interesante, doctor. Oiga, bueno, y ya antes de cerrar, antes de finalizar, ¿algo más que quiera agregar, doctor Serrano? Bueno, en realidad, agradecer nuevamente la invitación, decirles que estos temas tienen que seguirse discutiendo, ventilando. La opinión pública se interesa por estos temas. En el caso de las leyes que protegen a las víctimas, pues tenemos ya una comisión que se había instituido o que se instituyó aquí de protección a las víctimas. Y también la ley nuestra local habla de un fondo estatal de apoyo. Ese fondo estatal de apoyo pues tiene que ver con una ingeniería financiera para ir viendo los mecanismos económicos de apoyo a las víctimas, de apoyos indirectos. Hay que decir que, tratándose de reparación de daño de víctimas de los delitos, el principal obligado a la reparación del daño es quien cometió el delito. Es decir, la justicia tiene, digamos, de alguna forma, en la justicia, la parte restaurativa, para que quien cometió el delito, a quien se le acredite esa conducta, sea quien ofrezca medidas reparatorias del daño, de tal suerte que así está la situación. Entonces, pues yo creo que es motivo también de análisis a estos años de distancia, porque decimos 2008, 2011, pero han pasado ya varios años. Entonces, yo creo que sí ameritaría, en el contexto local de Baja California Sur, una revisión a nuestra ley de atención a víctimas, y sobre todo cómo se ha venido viendo desde la perspectiva pública y desde la perspectiva de los órganos de procuración e impartición de justicia esta ley, y en todo caso
opinar al respecto ya con bases sólidas. Agradecerles nuevamente al Departamento de Vinculación, a Radio Universidad y desde luego a las autoridades universitarias, al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la doctora Brenda, que es la titular, el apoyo para poder, Brenda Ramírez, la doctora Brenda Ramírez, el apoyo para poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, sobre todo porque los temas que estábamos tratando de repente suelen ser con términos muy técnicos y bueno, ahorita lo logró abordar de una manera en la que fuera de comprensión para toda la comunidad universitaria que nos está escuchando. Pues bueno, espero que no haya dejado más dudas que cuando iniciamos, pero fíjate que incluso yo le digo a mis alumnos, a veces cuando quedan dudas es mejor, porque cuando doy una clase con mis alumnos les digo, es que si no les quedan dudas, pues quiere decir que no fui tan bueno al explicarlo, porque la idea es que el conocimiento siempre debe de cuestionarse y lo que uno dice, pues tiene que tener un contraste. Hay opiniones diversas y para llegar a la verdad precisamente se requieren de la participación de todos en estos temas. Entonces, si quedaron dudas, qué bueno, pero que esto implique que el ciudadano, el alumno, los maestros, ustedes mismos, se interesen por estos grandes temas para México y para el estado de Baja California Sur. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas, al equipo de radio, muchísimas gracias por una emisión más de Viernes de Vinculación. Y bueno, la próxima semana, el próximo viernes en punto de las 12, los esperamos para tener un programa más. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Buenas tardes.